está tu Dios, porque el mundo padece tanto y parece que tú no lo ves. Yo respondo. Muy buenos días, queridos hermanos que están con nosotros en este día, jueves, un día especial, ya acercándonos a este bonito tiempo de la Navidad. Estamos en la fase final del tiempo de Adviento, el tiempo fresco, con lluvia incluso, y un frío que no es normal, no exageradamente, pero las temperaturas han bajado bastante, y todo eso es la ternura de Dios que nos envuelve en estos días. Son las primeras visitas de ese Dios que viene en son de paz para acompañarnos, hacernos sentir su presencia en este tiempo de Navidad. Bueno, nosotros seguimos, es Navidad, pero no vamos a cambiar la temática que estamos siguiendo en estos días, porque también esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la Navidad, tiene que ver con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y estamos caminando por el libro del Éxodo, conociendo la experiencia del pueblo de Israel, que tantas veces leemos en las Sagradas Escrituras, y que naturalmente estamos nosotros reflejados en esta historia. Ya el día pasado, pues hablábamos de todo el capítulo 1, e incluso el capítulo 2, estábamos llegando ya a la parte final del capítulo 2 del libro del Éxodo, que nos narra esa historia interesante de Moisés. Vamos entonces a seguir ahí, conectándonos con lo que hablamos el día pasado para seguir esta bonita historia. Y terminaba el programa, no sé si lo recordarán, el jueves pasado, diciéndole que, con una idea muy interesante, que Moisés, el gran liberador del pueblo de Israel, nunca olvidó sus raíces. Creció en la corte, junto a la familia del faraón, pero él no olvidó nunca sus orígenes. Moisés, la sangre de su pueblo hebrea siempre predominó en él, y eso decía que es una de las enseñanzas interesantes del libro del Éxodo para nosotros, nunca olvidarnos de nuestros orígenes, porque lo más bonito es poder contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esa era la última reflexión que hacíamos respecto a Moisés. Todo a raíz de que Moisés tuvo un arrebato de justicia al ver que uno de los egipcios abusaba contra uno de sus hermanos. Y Moisés intentó hacer justicia. Naturalmente, mató a aquel que estaba agrediendo a su hermano hebreo. Pero este no era el método que Dios quería de liberación. Por eso podríamos contar esta acción de Moisés como un primer fracaso. Y tuvo consecuencias muy reales, porque Moisés, a raíz de este episodio, tuvo que huir al desierto. Tuvo que correr del faraón. Entonces, ahí, en esa situación, es que Dios lo va a encontrar para comenzar con él una historia interesante de liberación, ya no fundada en su propia fuerza, ni en su propia justicia, sino sustentada en el plan salvífico de Dios, que es lo que a nosotros también nos cuesta tanto, pues aceptar el plan de Dios en nuestra vida. Entonces, en esa parte estamos. Así que vamos a seguir conociendo esta historia. Vamos a leer los versículos 23 y 25 del capítulo 2 del Éxodo. Ahí se nos dice algo muy importante.
de esta historia. Dice que durante aquel largo periodo murió el rey de los egipcios. Los israelitas gemían y se quejaban a causa del rudo trabajo y desde su esclavitud aquella queja subió hasta Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios vio a los israelitas y tomó en cuenta. Ven, lo tomó en cuenta. Dios vio, Dios escuchó. Son verbos interesantes para mostrarnos la cercanía de Dios con su pueblo. Dice que murió el rey de Egipto. La situación de los israelitas se había hecho extremadamente grave. El faraón se había erigido en lugar de Dios, poniéndose como dueño de la vida, como habíamos dicho anteriormente, con todo lo que pasó. Entonces, el que pretendía ponerse en lugar de Dios es un mortal como los demás. Y aquí está la situación grave. Ocupar el lugar de Dios. Y Dios no se lo va a dejar quitar. Por mucho que el hombre muestre astucia y quiera ponerse por encima de Dios, está fracasado. Dios no cede su lugar. Entonces, eso se repite en todos los tiempos. Ayer como hoy, la tentación siempre ponerse en lugar de Dios. Esa es la tentación de los gobernantes y de todos aquellos que se han revestido de alguna autoridad. Su corazón se engríe y se quieren constituir en Dios, cambiando las propias leyes a veces que tienen las naciones para poder sustentar su poder. Así no va la historia de la salvación. Va a decir el profeta Ezequiel: tú eres un hombre y no un Dios. Equiparas tu corazón al de Dios, dice el profeta. Ayer como hoy, los poderes de este mundo se alzan contra Dios. Pero los creyentes saben que estos planes son vanos e inconsistentes. Nosotros lo sabemos, como lo recuerdan las mismas Sagradas Escrituras, porque el hombre impío que se erige contra Dios fracasa. El Señor le destruirá con el soplo de su boca, dice el Salmo. Su arrogancia será precipitada al abismo. Eso lo sabemos por experiencia también, que aunque se perdure un tiempo largo de poder oprimiendo a los demás, a la larga viene el fracaso. Entonces es una de las enseñanzas que nos da las Sagradas Escrituras y que la encontramos en estos primeros libros, que son como la primera etapa de esa revelación de Dios. Dios es fiel, Dios es amoroso, pero nos educa. Y Él sabe que el gran fracaso del primer hombre fue el querer ser como Dios. Y esa es una de las enseñanzas básicas de las Sagradas Escrituras: la obediencia, la humildad. Bien, pues vamos a iniciar el capítulo 3 del libro del Éxodo, donde se nos narra la llamada de Moisés. Dice: Moisés era pastor del rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez condujo el rebaño a través del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio, pero Moisés dijo: voy a desviarme para ver esta gran visión. ¿Cómo es que no se consume la zarza? Cuando el Señor vio que se había desviado para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza diciéndole: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo: no te acerques aquí, sácate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas
es tierra santa. Y agregó, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés ocultó su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Bien, esa es la primera parte de ese bonito capítulo 3 del Éxodo, donde se nos narra la vocación de Moisés. Vamos a hacer una primera pausa y nos quedamos meditando este texto bíblico que usamos tanto en la promoción vocacional y que es válido para todos nosotros. Que su luz en las sombras refulja con esplendor. ¿Es que acaso él ve a su pueblo en su opresión? Dime, Señor, si yo libre seré, si estas cadenas yo siempre tendré. Dime, Señor, si habrá un nuevo amanecer, si habrá un nuevo amanecer. Bien, queridos hermanos, seguimos con nuestro comentario al libro del Éxodo. En los versículos finales del capítulo anterior, hemos visto que Dios no está dormido. Hacíamos una reflexión sobre eso, tan actual, porque a veces el hombre de hoy experimenta eso. Al decirnos que Dios oye los gemidos, que Dios se acuerda de su alianza, que mira, que conoce, percibimos entonces que Dios se dispone a intervenir. Y es lo que vamos a ver en este capítulo 3, la primera intervención visible del Señor. A lo largo de él y del siguiente, el 4, capítulo 4, vamos a estar pues viendo esas acciones de Dios, esa interacción de Dios con Moisés para darle a conocer su plan. Esto es lo que simboliza ese texto que hemos escuchado, el de la zarza ardiente, que arde sin consumirse. El fuego cambia todo lo que toca, transformándolo en fuego o en otra materia. Pero aquí el fuego arde sin consumir, sin destruir. Es una bella y expresiva imagen de la acción de Dios sobre el hombre. Dios es fuego que transforma. He venido a traer fuego y ojalá estuviera ardiendo. Y esa imagen sabemos que no se refiere a un fuego físico como nosotros lo conocemos, que quema todo. Siempre estamos todavía muy en la historia bíblica, estamos en los comienzos, pero ya esta imagen de ese fuego que arde y no consume, ya nosotros lo podemos remitir a la imagen del Espíritu Santo. Es decir, el fuego es imagen también de ese Espíritu que lo denominamos fuego. Dios se manifiesta a Moisés, pero ha tenido que esperar a este momento para ir madurando también esa personalidad de Moisés, irle llevando por caminos misteriosos para el propio Moisés, pero que tienen todo el sentido para Dios, que ha trazado un plan de salvación en el que Moisés juega un papel importante. Moisés aquí pues se despoja de todo, podríamos decir, se le derrumba el piso a Moisés y comienza a encontrarse en el desierto. Está en el desierto naturalmente geográfico, pero también a nivel existencial podemos nosotros imaginar cómo está Moisés. Vivió en la casa del faraón, tuvo ahí un arrebato de ira, de cólera ante las injusticias, y huye en el desierto. Es decir, a nivel existencial, Moisés está hirviendo, está seguramente confundido, no sabe por dónde ir. Y ahí es donde Dios lo encuentra. Dios se manifiesta en el desierto, donde no hay nada,
donde el hombre no tiene nada, donde no significa nada para nadie. En el desierto estamos al descampado, solo contamos con Dios. Para venir de todo al todo, ahí es donde el Señor entonces se la luce. Cuando nosotros nos despojamos de todo, estamos vulnerables, ahí entra Dios para poder manifestar toda su gloria. Ha de dejar del todo a todo, como dice ese gran santo, San Juan de la Cruz. ¿Qué le va a decir el Señor a Moisés? Quita las sandalias de tus pies. Otra imagen interesante en la espiritualidad bíblica. Dios llama a Moisés, toma él la iniciativa y le llama por su nombre, le llama hacia él, hacia el terreno sagrado. Quita las sandalias de tus pies. Está pisando tierra santa. Por eso es preciso que se despoje. En este terreno Moisés no es dueño, no domina. Debe seguir perdiendo pie, es decir, su seguridad. Debe abandonarse a la acción de Dios. Solo así podrá ser transformado. Y es un proceso interesante que Dios hace con Moisés. Lo despoja de todas sus pretensiones humanas y lo hace bajar a la nada, al vacío, para entonces él tomarlo y llenarlo y darle todo aquello que necesita para cumplir su misión. Moisés responde, he aquí, una expresión también de confianza que la encontramos en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. He aquí estoy para hacer tu voluntad. Son expresiones de respuesta positiva al Señor. Es la respuesta de disponibilidad y acogida. Es la actitud de dejar hacer a Dios. Será la respuesta también de Samuel, de Isaías, será la respuesta de la Virgen María, que encontramos en Lucas 1:38. Y también de Cristo, como se nos narra en la carta a los Hebreos. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Dice la palabra, yo soy el Dios de tu padre, dice Moisés. Le dice Dios a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios se identifica, se presenta. El Dios que pretende invadir la existencia de Moisés no es un ser abstracto, tampoco es desconocido. Es el Dios vivo y personal que ha estado en relación cercana con sus antepasados, con los patriarcas. Sus credenciales son lo que ya ha realizado en la vida de sus padres. Es decir, hay una historia iniciada con Abraham en la que Dios ha manifestado su fidelidad. Moisés entra en esta historia de gracia inaugurada desde antiguo. También nosotros nos incorporamos a ella. ¿No deberíamos también prestar más atención a lo que nos han precedido en el sino de la fe, a los santos, a la historia de la iglesia, para fortalecer también nuestra fe? Y todavía, yéndonos a un plano más cercano, más simple, aquellos que nos han inculcado la fe, nuestros padres, nuestros abuelos, catequistas, personas venerables de nuestras comunidades, siempre tenemos que mirar, decir, el origen, de dónde venimos, porque a veces uno cree que la historia ha comenzado con uno, y nosotros entramos a esa bonita historia. Miren Moisés, que estamos hablando de los comienzos, pero cuando Dios se le presenta, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Es decir, le hace mirar atrás para que vea la referencia, es decir, de dónde viene y quién es que conduce la historia. Moisés se cubrió el rostro ante esta manifestación de Dios. Es
un nuevo paso en el despojamiento de Moisés. Su vista queda velada, entra en la noche de la fe, porque no comprende lo que está pasando. Una voz de la zarza que le habla y que él no puede explicar. Con el rostro cubierto, ya no puede hacer uso de lo más precioso y a la vez más necesario que el hombre tiene, la capacidad de ver. Con ello reconoce que en el terreno sagrado en el que ha sido introducido, la visión natural es inadecuada. Y eso es muy importante, queridos hermanos, que lo aprendamos. Y miren, bien expuesto desde los comienzos. Los ojos físicos no es el sentido de la fe propiamente, es más la escucha. Y ahí ha llevado Moisés. Necesita cubrirse el rostro, necesita dejarse conducir. La fe es un dejarlo conducir. Moisés se abandona a la obediencia de la fe, como lo expresa tan claramente Pablo en sus cartas, sobre todo en la carta a los Romanos. La obediencia de la fe, habla mucho de la obediencia de la fe en esa carta. Ahora Moisés ya sí podrá entonces, en este escenario, Dios ya sí podrá comenzar a iluminar a Moisés. Y Moisés comenzará ya a entender el plan de Dios. Ya se le revela su propio nombre, el nombre divino. Ya entra en esa relación interesante. Bien, pues vamos a hacer otra segunda pausa para continuar con esta bonita historia. Son tus obras. De Moisés el canto, siervo de Dios, del Cordero la canción dice así: maravillosas son tus obras, Dios poderoso. Justos son tus caminos, Rey de los santos, quien no te temerá, cantará. De Moisés el canto, siervo de Dios, del Cordero la canción. Dice así: maravillosas son tus obras, Dios poderoso. Bien, queridos hermanos, sigamos comentando el capítulo 3 del libro del Éxodo. Estamos en el versículo 7. Dice: después dijo el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores. Como conozco sus sufrimientos, he bajado para arrancarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora debe ir. Yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Le dijo: yo estaré contigo y estaré para ti, y esta será para ti el signo de que yo te envío. Cuando hayas hecho salir al pueblo de Egipto,
adorarán a Dios en este monte. Bien, ahí está el envío de Dios a Moisés. Dios le revela cuál es su misión. De verdad que es fuerte. Es algo muy fuerte porque Moisés sabe de lo que se está hablando. Moisés conoce al faraón porque salió corriendo de allá de su casa. Y solo pensar en que va a volver a verle la cara al faraón. Por eso dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para irme a presentar al faraón? Así entonces continúa esta bonita historia. Ahora la emprenderá por iniciativa de Dios. Moisés había ya hecho ya como hemos visto, había hecho un intento de liberación que fracasó. Ahora la iniciativa la toma Dios, que lo envía. Y lo envía a partir de su encuentro vivo con él. Primero se da ese encuentro personal con su Dios. Moisés irá en nombre del Dios vivo que ha salido a su encuentro. Solo quien tiene experiencia de Dios puede ser enviado en nombre de Dios, queridos hermanos. La iglesia en los últimos años, sobre todo la iglesia latinoamericana, a partir de Aparecida, nos está insistiendo permanentemente que se debe dar ese encuentro con Dios para que eso entonces valide nuestra misión evangelizadora. Eso es lo que el Señor hace con Moisés. Tiene un cara a cara con él. Moisés irá en nombre de ese Dios vivo con quien se ha encontrado. Solo quien tiene esa experiencia puede ser enviado. Solo quien tiene experiencia de Dios puede aportar de verdad a los hombres algo que trascienda las fronteras de lo humano. Ante todo, Dios hace a Moisés partícipe de sus planes. Se lo expresa muy claramente. He visto, he escuchado, conozco. He bajado para librarle de la mano de los egipcios. Estos versículos bíblicos son emblemáticos en todas las Sagradas Escrituras. Cuando se explica esa asistencia permanente de Dios, esa providencia de Dios guiando la historia de la salvación. Nosotros creemos en un Dios que ve, en un Dios que escucha, en un Dios que conoce lo que está pasando a nuestro alrededor, en un Dios que no se queda allá arriba contemplando la historia humana destruyéndose y dice, eso no tiene que ver conmigo. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es aquel que baja a librarnos de las manos de los enemigos. Moisés es levantado a nivel de los designios de Dios. Ya no es Moisés el que ve la situación penosa de sus hermanos y que intentó hacer justicia. Ya no es Moisés el que se enfrenta a la opresión y actúa en consecuencia. Es Dios el que ve la opresión de su pueblo y se hace cargo de ella. Moisés es llamado a entrar en la óptica de Dios y solo desde ella es enviado a actuar. Es muy importante porque nosotros ante muchas situaciones queremos de una vez hacer justicia con nuestras propias manos. Queremos poner todo en orden sin saber lo que estamos haciendo, sin saber las consecuencias de nuestras acciones. Y a veces no consultamos a Dios porque ni siquiera nos arrodillamos ante Él para pedirle, Señor, ilumíname, Señor, guíame, hazme ver la verdad, hazme ver el camino. Y de una vez queremos actuar, ser árbitros de muchas situaciones en las que nosotros no conocemos ni siquiera una ínfima parte. Moisés es llamado a ser instrumento y colaborar
y colaborador de Dios, instrumento y colaborador, como estamos llamados todos. Dios ha comenzado a invadir la existencia de Moisés y ya y esta ya solo podrá entenderse desde él. Es decir, Moisés se abandona en la mano de Dios. Dios dice, he bajado a librar a mi pueblo. Y a continuación le añade, ve para que saques a mi pueblo. Mi pueblo, ese pronombre personal. Va a asumir no solo los planes, sino la acción misma de Dios. He bajado. Al he bajado de Dios corresponde el ve de Moisés. He bajado y Moisés es enviado. La acción de Dios se prolonga en la de Moisés. Él dinamiza e impulsa esta acción. Dios actúa a través de las causas segundas, que somos nosotros, los hombres, los seres humanos. Claro, Moisés no comprende todo, como ninguno de nosotros tampoco comprende la misión en todo el sentido de la palabra. De ahí la objeción de Moisés. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar al pueblo de Egipto? Ya no es aquel Moisés que se creía capaz de librar a su hermano hebreo o de poner paz entre sus hermanos con su propia fuerza. Ahora él mismo se pregunta, ¿quién soy yo? Denota un Moisés más realista, más conocedor de sí mismo, que conoce la absoluta desproporción entre sus capacidades y la tarea que se le está encomendando. Sin embargo, Dios le responde, yo estaré contigo. Eso es todo. Esa es tu seguridad y la garantía, nada más y nada menos. El yo pequeño e insignificante de Moisés es apoyado y sostenido por el yo infinito de Dios. Igual para nosotros, queridos hermanos, el yo pequeño nuestro, si se apoya en ese yo infinito de Dios, va a realizar la obra de Dios. Se puede decir entonces que los dos están identificados con un único yo, que tiene la fuerza y el alcance del yo divino. Así es, ve, yo te envío, dice el versículo 10. Dios le encarga esa misión como quedándose fuera. Dios va con él. Dios no se queda fuera. Parecería que Dios se queda afuera, pero Dios va con él, de tal manera que las acciones de Moisés serán sobrehumanas, divinas, serán de Dios en él, de Dios con él. Dios, y eso lo expresan los salmos, sobre todo esos salmos de la subida, que dice, Dios lucha con nosotros. Y lucha por nosotros, y hay momentos en que los salmistas dicen, Dios lucha no solamente con nosotros, sino por nosotros, ocupa el lugar de nosotros, porque a veces no podemos con el enemigo, y Dios mismo entonces se enfrenta al enemigo para salvarnos. Dios baja para hacer subir, es la dinámica de ese Dios. He bajado para librarte de la mano de los egipcios, y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Dios baja para subir, fue lo que hizo en Jesús. Aquí estamos en el Antiguo Testamento. Dios baja a Egipto y le hace subir a la tierra de promisión. Pero Dios baja a nuestra historia humana, a redimirnos, para llevarnos a la Jerusalén celeste. Es típico entonces de toda acción de Dios a bajarse hasta el hombre para levantarlo. Para ello es preciso librar al hombre, pero con el fin de levantarlo hasta él, de hacerle capaz de darle culto. Esta será la dinámica de la encarnación, misterio que estamos nosotros preparándonos para vivir. El Hijo de Dios
se abaja hasta nuestra nada, como dice la carta a los Filipenses, pero ya no sube solo, levanta consigo a una gran multitud, a nosotros, los que somos redimidos por Él. Ven, es hermoso entonces, queridos hermanos, este movimiento de Dios. Y miren, providencialmente, sin proponérnoslo, yo no sabía que el reloj me iba a avisar precisamente cuando estoy hablando de la encarnación. Ahí termina el tema de hoy. En esa bajada de Dios que escucha, que ve, que toma acción en la liberación de su pueblo, que viene a redimirnos. Ese Dios que se ha encarnado en Jesucristo. Misterio que nosotros estamos preparando en este tiempo de Adviento. Pues no voy a seguir ya en este programa, porque ahí encuentro un punto ya muy bonito para terminar hoy. El tema de la encarnación, la dinámica salvífica de Dios que deja el cielo y viene a nosotros para que nosotros podamos ascender a Él. El misterio de la Navidad que estamos preparándonos para celebrar. Pues ya vamos a vivir ese misterio en estos días hasta el próximo programa, si Dios quiere, que será el próximo jueves, porque la Navidad es el domingo. Ya estamos cerca de ello. ¿Qué nos toca y qué me toca a mí en este momento? Pues desearle a cada uno de ustedes una bonita Navidad junto con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos, que sea un encuentro de verdad, que le llene de paz, que le llene de amor, que fortalezca sus vínculos y que el Señor preserve a cada una de sus familias, pero para ello tenemos que poner a Dios en el centro, no perder el sentido de la Navidad, sabiendo que es Él el motivo número uno, porque nosotros estamos haciendo, todo lo que se está haciendo en este tiempo es por Jesús, que no lo perdamos de vista. Hay muchas distracciones en estos días que tenemos por delante, pero no nos olvidemos que es a Jesús que tenemos que celebrar, que tenemos que abrir el corazón a Él, que Jesús viene a nacer en nuestro corazón, que no podemos en este tiempo pues decir, bueno, es tiempo de celebrar a Jesús, pero que Él quede fuera. Celebramos el nacimiento de Jesús, pero ni siquiera lo vemos, porque lo celebramos fuera de la iglesia, fuera de la oración, fuera de los signos de amor y de caridad, y entonces eso no es Navidad, queridos hermanos. Navidad es poner a Dios en el centro y desde Él entonces nosotros comenzar a hacer acciones que tengan que ver de verdad con Jesús. Ese Dios que ha venido a hacerse humano con nosotros, a compartir nuestras alegrías y nuestras penas, a encarnarse. Que nosotros seamos también buena noticia para todos aquellos que nos encuentren en este tiempo de Navidad. Que tengan todos una bonita Navidad, que el Señor le bendiga y que lo preserve a todos ustedes junto a su familia. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.